Mira 100 videos pro-palestinos sobre el inicio del conflicto. Ve a Al Jazeera Double Down News y te puedo garantizar que no hablarán sobre el líder de los árabes en la tierra de Israel en 1948. Mencionarán a los líderes judíos Herzl, Ben Gurión, Jabotinsky. Hablarán del Hotel Rey David y de Beer Yassin, pero nunca de los líderes árabes en Palestina en 1948. ¿Cómo puede ser eso? Tal vez no tenían líder, tal vez no tenían uno fuerte. La verdad es que sí tenían un líder poderoso que los dirigió durante más de 40 años, desde 1920 hasta los años 60, pero nunca escucharás una palabra sobre él. Hay muy buenas razones por las que los pro-palestinos borran por completo a su gran líder de la historia. Algunas razones son por él y otras por ellos. La primera razón es que todos estos videos pro-palestinos quieren presentar a los árabes de Palestina como víctimas. ¿Y cuál es la primera característica de una víctima? Que no es responsable, que es pasivo, que no tuvo voz ni voto. Pero como verán, su líder fue muy activo. Hay más razones por las que nunca has oído hablar de él. Qayamin al-Husseini. Primero que nada, fue nombrado por los británicos. Y los activistas pro-palestinos siempre intentan presentar al lado judío como el socio de la Gran Bretaña colonialista. Pero en realidad, la cooperación de Gran Bretaña con los árabes fue mucho mayor. Ellos nombraron al líder árabe. Ellos construyeron, financiaron y armaron al ejército jordano que atacó a Israel. Qayamin al-Husseini era un líder religioso. Eso es importante porque muchos pro-palestinos son izquierdistas seculares y no entienden que la sociedad árabe es profundamente religiosa. Incluso los ataques árabes contra los judíos usualmente ocurrían alrededor de ocasiones religiosas. Otro punto interesante, su líder, Qayamin al-Husseini, nunca habló sobre los palestinos, porque en los años 30 y 40 los palestinos como pueblo no existían. De hecho, Qayamin al-Husseini quería que Palestina fuera parte de Siria, y hay una lógica en eso. Durante la mayor parte de la historia, Siria gobernó la tierra de Israel. Nunca hubo un pueblo palestino. Algunas personas se enojan mucho conmigo cuando digo eso, así que adelante, demuéstreme que estoy equivocado. Revisa todos los escritos de Qayamin al-Husseini y verás que nunca se refirió a los árabes como palestinos. Y una cosa más. Él, y de hecho, la mayoría de los líderes árabes de Palestina pasaron los años de la Segunda Guerra Mundial en Berlín difundiendo propaganda nazi antijudía en el mundo árabe y ayudando a formar unidades musulmanas de las SS para asesinar judíos. Todo lo que estoy diciendo no encaja del todo con la falsa narrativa palestina, pero empecemos desde el principio. Amin al-Husseini nació en 1895 en Jerusalén bajo el dominio otomano. Estudió en la Universidad Al-Azhar en El Cairo, una universidad islámica, donde aprendió bajo la tutela de Rashid Rida, el padre espiritual de la hermandad musulmana. Menciono esto porque hay una línea clara que conecta la educación del primer líder árabe en Palestina con la actualidad. Hamás, que forma parte de la hermandad musulmana, es un movimiento religioso. Ya lo he dicho antes y lo diré en cada video si es necesario. En la carta original de Hamás, la palabra Islam aparece 130 veces y el término Estado palestino aparece 0 veces. Este es un conflicto religioso. Hezbollah, la Yihad Islámica, la República Islámica de Irán, todo es islámico. Y veremos más de eso a medida que avancemos. Durante la Primera Guerra Mundial, el-Husseini sirvió como oficial otomano, pero según él no fue ascendido porque los turcos, musulmanes pero no árabes, no confiaban en los oficiales árabes. Después de la guerra, el-Husseini participó en el Congreso Nacional Sirio y escribió para el periódico Siria del Sur, de nuevo porque quería que Palestina fuera parte de Siria. En 1920, durante el festival religioso de Nebi Musa, incitó a las multitudes y luego regresó a Jerusalén, donde comenzó a asesinar judíos, saquear y quemar propiedades judías. En los disturbios de 1920 murieron más de 20 judíos y hubo cientos de heridos. Ya podemos reconocer algunos patrones recurrentes. Primero, como dije, comenzó como una celebración religiosa.
Nunca he visto a judíos o cristianos salir de una sinagoga o iglesia y empezar a matar gente por entusiasmo religioso. Además, no solo participaron uno o dos extremistas. Cientos de musulmanes árabes salieron a las calles con garrotes y cuchillos gritando «Iqbal Yahud, maten a los judíos y los judíos son nuestros perros». No necesitas imaginarlo. El 7 de octubre vimos el mismo tipo de alegría y emoción en Gaza ante la escena de judíos asesinados. Los británicos sentenciaron a El Husseini a 10 años de prisión, pero él escapó. Y un año después, los británicos lo nombraron como el Mufti de Jerusalén. ¿Por qué hicieron eso? Porque, como muchas veces en Occidente, cometieron el error de intentar apaciguar a los extremistas, pensando que eso los moderaría. Al año siguiente, los británicos lo pusieron al frente del Consejo Supremo Musulmán, un organismo que crearon para gestionar los asuntos árabes hasta el mandato británico. Para fortalecer su posición, afirmó que los judíos estaban conspirando para destruir la mezquita de Al-Aqsa, una afirmación que todavía es popular entre los musulmanes hoy en día. Por supuesto, nunca hubo ninguna base para eso, pero lo típico es que él mismo violó los derechos de los judíos en el muro occidental, prohibiendo a los judíos traer objetos rituales, ordenando al muezín que interrumpiera las oraciones judías, e incluso promoviendo una afirmación islámica francesa de que Mahoma ató a su caballo, el Burak, cerca del muro, todo para provocar a los judíos. Él sabía que los británicos querían tranquilidad, así que cederían ante él. En 1928 y 1929, la situación empeoró globalmente y los musulmanes atacaron de nuevo a los judíos. Esta vez, 133 judíos fueron asesinados. Los árabes eliminaron a la comunidad judía en Gaza y masacraron brutalmente a la antigua comunidad judía de Hebrón. Judíos que habían vivido allí durante siglos, no colonizadores europeos, sino judíos nativos asesinados por sus vecinos árabes. En los videos pro-árabes, los pogromos de 1920, 21 y 29 siempre se describen como erupciones de violencia, pero nunca como ataques árabes contra judíos. Lo mismo ocurre con 1947, cuando los árabes iniciaron una guerra para destruir a los judíos en la tierra de Israel. Durante la década de 1930, el Husseini se centró en reclutar musulmanes de todo el mundo para actuar contra la comunidad judía. Su afirmación nunca fue que los judíos robaron tierras, porque los judíos no robaron ninguna tierra. El problema real de el Husseini era simple. Él se negó a aceptar cualquier entidad o soberanía judía en cualquier parte de la tierra de Israel. En el Islam, los judíos son considerados inferiores, y la idea de un Estado judío independiente era y sigue siendo impensable. Ese era su problema entonces, y sigue siendo su problema hoy en día. En 1936, él inició la revuelta árabe contra británicos, judíos y hasta otros árabes. Algo asombroso, incluso hoy, es el silencio cuando los árabes matan a otros árabes. Lo ves ahora en Yemen y Siria. Cientos de miles mueren y no hay ni una sola protesta en el mundo árabe. Era lo mismo en aquel entonces. Jajamín al-Husseini mandó matar a miles de sus rivales árabes, opositores políticos, y hoy en día nadie dice una palabra al respecto. Cuando los judíos matan a otros judíos por razones políticas, y hubo algunos casos raros, los judíos escriben libros y hablan de eso durante décadas. Pero cuando los árabes matan a miles de otros árabes, silencio. Las estimaciones dicen que alrededor de 4.500 árabes fueron asesinados por otros árabes durante esa revuelta, pero nada, silencio. Gornish Mid Cornish. En la revuelta de 3 años, 1936-1939, cientos de judíos, en su mayoría civiles, fueron asesinados. En un archivo alemán encontrado después de la Segunda Guerra Mundial, incluso había un documento que decía que solo gracias a los fondos proporcionados por Alemania al Gran Muftí de Jerusalén fue posible llevar a cabo una revuelta en Palestina. No es sorprendente, ya a principios de la década de 1930, el Husseini estableció vínculos con los nazis. Él elogió el ascenso de Hitler al poder y veía al movimiento nazi como un aliado natural en su odio compartido hacia los judíos y la democracia. En 1937, tras el asesinato del gobernador británico de Galilea por árabes, los británicos tomaron represalias y el Husseini huyó a Líbano y luego a Irak.
En Irak cooperó con los nazis contra los judíos, lo que llevó al pogromo de Farhud, cuando miles de iraquíes salieron a las calles con cuchillos y garrotes, asesinando, violando y saqueando a cientos de judíos. En 1941, perseguido por los británicos, el Husseini huyó a la Alemania nazi. Transmitía propaganda árabe desde Berlín, incitando a exterminar judíos en países árabes. También ayudó a crear divisiones musulmanas de las SS en Yugoslavia. Hice un video al respecto. Dejaré un enlace abajo y al final. Además, no fue el único líder árabe palestino en la Alemania nazi. Hassan Salem y Fawzi el-Kawakji también estuvieron ahí. El objetivo de los árabes de Palestina nunca fue crear un Estado palestino. Era matar a todos los judíos en el mundo árabe. Eso era cierto entonces, y sigue siendo cierto hoy. Al muftí incluso se le concedió el título de ario honorario. Sí, ese era un título real. Y además del dinero, sus anfitriones nazis alemanes también le proporcionaron mujeres arias para mantenerlo entretenido. Incluso hoy en día, la propaganda al estilo nazi es común en todo el mundo musulmán, gracias al líder de los árabes de Palestina. Al final de la guerra, huyó a Francia, luego a Egipto y Damasco. Rechazó todas las propuestas de compromiso y en 1947 trabajó por la destrucción de la comunidad judía. Después de la guerra, Egipto controló Gaza y Jordania controló Cisjordania. En 1951 fue nombrado presidente del Congreso Islámico Mundial y en un discurso hizo un llamado a la guerra contra los judíos y contra los hindúes. Y si te estás preguntando cuál es la conexión, ¿por qué el líder de los árabes en Palestina hablaría en contra de los hindúes? Es porque no ves suficientes de mis videos y ves un poco demasiado la BBC y la CNN. Ya he dicho que esta es una guerra religiosa, una guerra contra todos los no musulmanes, judíos, cristianos, que también han desaparecido de los países musulmanes, contra los hindúes, contra los bahá'íes. De todos modos, durante este periodo, Yamin al-Husseini afirmó junto con muchos líderes árabes y su influencia disminuyó a lo largo de los años 50. En 1964, cuando se fundó la Organización para la Liberación de Palestina, en El Cairo, el Husseini ni siquiera fue invitado. En la década siguiente, su estatus decayó aún más hasta su muerte en 1974, cuando fue enterrado en Beirut. El nombre de Yamin el-Husseini ha sido borrado y sepultado de la historia de los árabes en la tierra de Israel. Y ahora entiendes por qué. Pero sus principios siguen siendo las directrices de la mayoría de los árabes en la tierra, viendo el conflicto como religioso, la conexión con el sueño de la hermandad musulmana, de la dominación islámica global, la negativa a reconocer al Estado de Israel y la guerra continua contra los judíos en todo el mundo. En las próximas semanas estaré desmintiendo varios videos históricos que me han enviado. Sigan enviándome más. Y si pueden, tomen mis videos y publíquenlos en los comentarios de los que son pro-palestinos. Y igual de importante, la compañía. Así que si pueden donar, por favor háganlo. El enlace estará aquí abajo. Hay muchos más videos interesantes en camino, así que suscríbanse al canal y ayúdenme a difundir la verdad. Nos vemos en el próximo. Yalla bye.